Bueno, voy a seguir con la explicación. Recién en el video anterior lo corté para que no sea demasiado extenso y pueda subirlo a YouTube. Ahora lo que quiero explicar es cómo iluminar mediante HDRI. Yo les contaba que para abrir esta ventana hay que presionar el número 8 en el teclado y se nos aparece la ventana de Environment. Acá tildamos usar mapa, abrimos ahí y elegimos V-Ray HDRI. Damos OK. Una vez que ya está esto así, lo que podemos hacer es abrir ahora los materiales, ¿sí? Y vamos a agarrar una de estas, de uno de estos slots, y vamos a arrastrar este material que creamos ahí y lo vamos a poner ahí como una instancia, ¿sí? Como una instancia quiere decir que es todas las modificaciones que yo haga en este material lo va a hacer en este, es como un linkeo en realidad del mismo material, ¿sí? Si yo pongo una copia es otra, me va a aparecer con un material de otro, quizás 21, no sé, con otra denominación y ya es otro material, pero si yo quiero editar el material que está aquí, lo tengo que copiar como una instancia a uno de los slots del editor de materiales de V-Ray. Una vez que ya está acá, se nos abre, como es un material HDRI, se nos abre esta solapa acá abajo, que es la que nos permite cargar el HDRI. Y simplemente lo ruteamos. Vamos a... Bueno, acá lo tengo a mano. Vamos a abrir ese, que es uno de los que descargué, de los free. Acá les vamos a poner en vez de angular, le vamos a poner spherical. Bien, me estaba tirando un error de la placa de video, es también porque estoy renderizando el video que hice recién de los primeros minutos, entonces está trabajando la placa de video. Bueno, acá dentro de esta solapa vamos a poder manejar los multiplicadores, que son como los mismos de V-Ray de SketchUp, de la solapa Environment. Cuando uno carga el material, le da la intensidad, que acá está en 1 y en 1, se lo puede dar, acá le cambia el gamma, etc. Bueno, una vez que ya tenemos el HDRI cargado, lo que vamos a hacer ahora, voy a cerrar esta y lo vamos a poner. Hay como dos formas, una es cargarlo así directamente y trabajarlo como un material, y la otra es trabajándolo en una luz domo, en una de estas luces. Esas luces que yo puedo crear acá. De acá de V-Ray, ¿sí? Yo elijo una de las luces y acá le puedo poner ese plano, le puedo poner DOM, ¿sí? Esa es una de las formas de cargarlo también, pero lleva mucho más tiempo el renderizado, ¿sí? Tarda mucho más en hacerse el render, por eso yo lo cargo así de esta manera, directamente en el environment, ¿sí? Ahora, una vez que lo tengo aquí, lo voy a pasar a la solapa voy a prender el GI, ¿sí? Voy a poner, yo siempre utilizo el Light Catch, el Irradiance Map y el Light Catch. Vamos a ir acá a Environment, vamos a prender estos, ¿sí? Vamos a prender la iluminación, los reflejos y los reflejos del Environment, y vamos a arrastrar siempre como instancia, ¿sí? Instancia OK, lo vuelvo a llevar, instancia OK, y lo vuelvo a arrastrar ahí, instancia OK. Ahora voy a pausar un segundo el video. Bueno, acá yo recién di Start Rendering o Render y me apareció esa imagen que es muy oscura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá una vez que ya cargué el HDRI en estos tres casilleros y en el del Environment? Ya lo cerramos. Vamos a ir a la iluminación indirecta y acá yo le voy a poner en el Irradiance Map que me muestre los samples, ¿sí? Los cálculos. Perdón, los pases, porque si yo aprieto ahí me va a aparecer como está por defecto en V-Ray acá le voy a poner very low, muy baja calidad. Si yo le tildo ahí me aparece como está por defecto en V-Ray de SketchUp, entonces yo lo que busco es tratar de simular las mismas condiciones, digamos. Dentro del Light Catch también voy a mostrar que muestre los cálculos de cada pase, y ya la imagen se va a aparecer. Ahora lo último que queda, creo, no sé, es ir a Color Mapping y acá le vamos a dar un gamma de una salida, vamos a poner 2.2, está creo que por defecto en SketchUp, y vamos a volver a alargar el render a ver cómo sale. Bueno, como ven ahí ya esa imagen es bastante más parecida a una imagen que se obtiene por defecto en
en Virrey de SketchUp. Le falta un poco más de intensidad, le falta un poco más de profundidad a la cámara. Tiene un viñete que se nota que te pone los ángulos de la imagen más oscuros. Pero básicamente ahí ya tengo una iluminación. Voy a trabajar un poquito la cámara porque no me gusta cómo sale la imagen, para que se abra un poco más. Vamos a seleccionar acá, seleccionamos y acá venimos a la parte del editor de la cámara y acá le tocamos todos estos parámetros. Vamos a tocar un poco el zoom, un poco más lejos, ahí. Vamos a corregir las verticales. No, me equivoqué, corregí las horizontales. Vamos a volver a ponerlo en 0. Estas son las verticales. Ahí está, ven cómo las líneas se ajustan con las líneas azules. Vamos a poner acá neutral la temperatura. Vamos a sacarle el viñete. Y vamos a ponerle un poquito más, en vez de 200 le vamos a poner 180. Bueno, y esto es como para tirar un render de prueba, ya de, digamos, de ajustar los parámetros mínimos. Ven ahí que esta imagen se parece bastante a la que sale en una imagen por defecto en SketchUp, ¿sí? Ahí ven cómo hice el cristal yo, que lo marqué en el primer video. Las texturas hasta acá son todas las mismas que vienen desde ¿cómo es? Desde SketchUp, no las edité todavía. Y así es como se vería el render. Bueno, esa sería más o menos toda la explicación de cómo llegar a estos resultados. No sé qué más, acá ya hay que empezar a trabajar. Acá se le puede agregar el sol. Voy a tomarme esa pequeña libertad de aplicar el sol. Voy a pausar el video y voy a retomar para aplicar en Blu-ray Sun. Bueno, para crear el V-Ray Sun tenemos que entrar acá en la primera solapa de Create. Tocamos ahí, estas son las cámaras, estas son las luces. Acá si está en Photometric ponemos V-Ray y dentro de V-Ray tenemos el V-Ray Sun. Acá, ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a volver yo voy a volver a mostrar el top, una vista superior. Me alejé mucho. Ahí está, vamos a aplicar el sol, supongamos desde acá hasta allá. Acá nos va a aparecer si nosotros queremos automáticamente agregar el fondo como el que aparece por defecto en los renders en los settings de V-Ray de SketchUp. Si nos va a aparecer si muestra un V-Ray Sky, ¿sí? El que ya viene por defecto en SketchUp. Le vamos a poner que no, porque nosotros ya cargamos un HDRI, ¿sí? Ponemos que no. Voy a checar así muestro las 4. Bien, acá tenemos que tocar ese ahí. Vamos a ver si podemos seleccionar el sol. Vamos a seleccionar el sol, lo vamos a mover un poco para arriba. Vamos a venir a la solapa de edición, que es esta, donde está ese de modificar. Estamos tocando el sol, así que acá vamos a poder modificar el sol. Está activado, está visible. Y acá lo que me decía en uno de los temas Teofas es que hay que ponerle, para que no sea tan rígida la sombra, un multiplicador, digamos, de más de 10, me dijo él. Entre 10 y 15 utilizaba él, si mal no recuerdo. Esta es la calidad de las sombras. Y la intensidad le vamos a poner un poco menos. Vamos a ponerle, porque ahora cuando uno ilumina con HDRI y agrega un V-Ray Sound, de alguna manera está forzando lo que dice el HDRI con el sol de V-Ray. Entonces hay que ajustar justo los parámetros, o hay que coordinarlos muy bien para que la imagen no quede o demasiado iluminada por el sol y que quede en el segundo plano el HDRI, o que el HDRI sea tan potente que me elimine las sombras del sol. Entonces esto es toda una cuestión de ir ajustando estos parámetros. Vamos a probar con 5. Vamos a ir a tirar un render más. Ahí ya vemos cómo está toda esta cara, queda en sombra. Y voy a pausar el video y voy a tirar otro render. Ahí apareció la pantalla. Bien.
y acá está saliendo nuestro render y ya vemos que tiene una sombra arrojada. Ahí vemos cómo esa sombra está arrojada, y que un poco se ve, no se ve muy oscura porque justamente el resto de la iluminación está hecha mediante el HDRI. Entonces acá se ve que toda esta cara está en sombra, sin embargo está iluminada. Yo le bajaría un poquito más la intensidad todavía porque esta cara se ve como demasiado iluminada por el sol y no concuerda con el fondo del HDRI. Le bajaría un poco la intensidad y le aumentaría la intensidad del HDRI. Pero bueno, esos son los parámetros que ya cada uno sabe tocarlos. Es cuestión de ir graduando la cámara, la intensidad del sol, la velocidad de disparo de la cámara y la intensidad del HDRI. Bueno, creo que no queda mucho más para explicar. Los demás parámetros son los mismos que para SketchUp. Lo que yo les recomiendo es que se empiecen a mover tratando de encontrar los mismos parámetros aquí de los parámetros de SketchUp, ¿sí? Es decir, empiecen a moverse por las pestañas que ustedes ya están más seguros y las que utilizan habitualmente. La corrección de gama es importante, yo siempre la subo a 2.2. Después de la cámara lo dejo por defecto. El environment, ya sabemos que cargamos esas tres, los prendemos, encendemos estas tres solapas y cargamos en cada uno de estos botones el mismo environment como instancia, que era el que habíamos cargado en un principio, apretando el número 8 en el environment. Aquí lo cargamos por primera vez y después los vamos llevando como instancia cada uno de estos. Esta es una de las formas de iluminar mediante el HDRI y después agregar un V-Ray. Los comandos globales, acá ustedes pueden hacer un override material si quieren utilizar ¿cómo es? Oclusión ambiental, que está, si mal no recuerdo, aquí en este pequeño cuadrado. Uno la enciende y pone oclusión ambiental. Acá los comandos globales apretás override material y acá vamos a elegir un V-Ray. Este es el V-Ray que viene, sería un material estándar de V-Ray, es V-Ray MTL. Creamos uno de esos y ahora abrimos otra vez los slots de materiales. Vamos a llevar este acá y acá lo vamos a copiar siempre como instancia y aquí le vamos a dar las propiedades que nosotros queramos. Supongamos que lo dejamos así en ese gris que viene por defecto, ¿sí? Vamos a volver a renderizar para que veas que ahora sale la oclusión ambiental y salen un override materials. Bueno, acá me equivoqué porque estoy renderizando desde la ventana en la que estoy, que es esta. Tengo que estar siempre en la ventana de la cámara. Tiene un candadito en alguna parte que yo lo puedo activar para que solamente renderice desde aquí. Creo que ese candadito está acá, ¿ven? Que siempre renderice la ventana donde está la V-Ray Physical Camera. Yo le pongo ahí y siempre me va a renderizar ese, por más que yo esté en otro. Supongamos que ahora yo estoy en ese, si renderizo me tiene que renderizar justamente siempre el cuadro de abajo. Ahí vemos, y ahí acá ya empieza el render, ¿no? Yo empiezo los renders así, con el modelado y con Override Materials, y comenzando a ver la oclusión ambiental y comenzando a ver las luces, las sombras, los contrastes, ¿sí? Este es un render muy chiquitito, está hecho en la peor de las calidades, pero así comienzo yo, y después todo lo demás es ir agregando en la escena, en el modelado. Acá ya se pueden agregar los árboles, se pueden aplicar proxy, se puede aplicar el i2 Forest el plugin si es que lo tienen, etcétera, etcétera. Eso es todo. Espero que este video les sea útil a aquellos que se están iniciando, y espero también poder subirlos a YouTube, porque a veces me acusa de que son muy largos. Así que los dejo en 14 minutos. Muchas gracias por su atención y gracias por todas las críticas y los comentarios que han hecho a mis temas. Desde ya le agradezco mucho siempre sketchando. Eso es todo. Soy Jeremías 27. Espero que les sea útil este video en dos partes, parte 1 y parte 2.